La noche es el momento perfecto para contar lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de lo Macabro, donde cada historia podría ser más real de lo que imaginas. Si te gusta sentir ese escalofrío recorriéndote la espalda, suscríbete al canal y únete a esta comunidad de amantes del misterio. Y cuéntame en los comentarios de dónde nos escuchas. Ponte cómodo, apaga las luces y sube el volumen. Mi nombre es Eduardo Ramírez González y soy de un pueblito cerca de Minatitlán, Veracruz. Toda mi vida me he dedicado a cuidar terrenos y fincas. Es un trabajo tranquilo, o al menos eso creía yo hasta que me tocó vigilar la finca de don Aurelio, allá por el río. Era marzo del año pasado cuando me ofrecieron el trabajo. La paga era buena, mejor de lo que había ganado antes. Y eso me pareció raro desde el principio. Cuando le pregunté a don Esteban por qué pagaba tanto por un trabajo tan sencillo, me dijo que era porque la finca estaba muy retirada y necesitaba a alguien que se quedara todas las noches sin excepción. La finca tenía como unas 50 hectáreas, con muchos árboles de mango y aguacate. La casa donde me quedaba era pequeña pero cómoda, con 2 cuartos, una cocina y un baño. Lo que más me gustaba era que desde la ventana de mi cuarto podía ver el río. El agua corría despacio, haciendo un sonido que me relajaba mucho, especialmente en las noches calurosas. Los primeros días todo fue normal. Me levantaba temprano, daba una vuelta por todo el terreno, revisaba que no hubiera animales dañando los árboles y que nadie hubiera entrado a robar fruta. En las tardes me sentaba en el porche a tomar café y ver cómo el sol se metía detrás de los árboles. Era una vida tranquila, justo lo que necesitaba después de tanto tiempo trabajando en la ciudad. Pero a la semana de estar ahí empecé a notar algo extraño. Todas las mañanas, cuando salía a hacer mi recorrido, encontraba huellas frescas en la orilla del río. Eran huellas de botas grandes como de un hombre alto y pesado. Al principio pensé que era algún pescador que madrugaba mucho, pero me pareció raro porque las huellas siempre terminaban en el agua, como si la persona hubiera entrado al río y hubiera desaparecido. Le pregunté a doña Rosa, la señora que vivía en el pueblo más cercano, y que venía a venderme comida 2 veces por semana. Ella puso una cara muy seria cuando le conté de las huellas. «Mira, Eduardo», me dijo, «yo he vivido aquí toda mi vida y conozco a todas las personas de por estos rumbos. Nadie viene a pescar a este lado del río, especialmente tan temprano. La gente del pueblo dice que por aquí pasan cosas raras». Le pedí que me contara más, pero ella nada más negó con la cabeza y cambió de tema. Desde ese día, doña Rosa empezó a llegar más temprano y se iba antes de que oscureciera. Yo no le di mucha importancia. Pensé que eran supersticiones de la gente del pueblo. Pero las huellas siguieron apareciendo cada mañana, siempre frescas, siempre terminando en el agua. Y no solo eso, también empecé a escuchar ruidos raros en las noches. Eran como pasos lentos y pesados que se acercaban a la casa, daban una vuelta alrededor y luego se alejaban hacia el río. Al principio creí que eran animales, tal vez algún perro grande o un cerdo que se había escapado de alguna finca vecina, pero cuando salía con la linterna para revisar, nunca encontraba nada, solo silencio y la brisa que movía las hojas de los árboles. Una noche, como a las 2 de la mañana, me despertó un ruido muy fuerte, como si alguien hubiera tirado algo pesado en el porche. Salté de la cama y agarré la linterna y el machete que siempre tenía cerca. Cuando abrí la puerta no había nada, pero el aire olía raro, como a agua sucia y pescado podrido. Fue entonces cuando decidí quedarme despierto toda la noche para ver qué era lo que pasaba. Me senté en una silla junto a la ventana con las luces apagadas esperando. Como a las 3 de la mañana escuché los pasos otra vez. Esta vez venían directamente hacia la casa. Despacio, como si la persona no tuviera prisa, me asomé por la ventana y lo que vi me helró la sangre. Era un hombre muy alto y flaco, vestido con ropa vieja y empapada. Caminaba de una manera extraña, como si le dolieran los pies, o como si no estuviera acostumbrado a caminar en tierra firme. Su pelo estaba largo y mojado pegado a la cabeza, y tenía la piel muy pálida, casi blanca. El hombre se acercó hasta el porche y se quedó ahí parado, mirando hacia mi ventana. Yo me escondí rápido. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Después de un rato que se me hizo eterno, volví a asomarme, pero ya no había nadie. A la mañana siguiente encontré huellas mojadas en el porche y un charco de agua turbia donde el hombre había estado parado. También había unas manchas verdes en la madera, como de lodo del río.
Esa misma tarde, cuando doña Rosa llegó con la comida, le conté lo que había visto. Se puso muy pálida y me agarró del brazo con fuerza. Eduardo, ese hombre del que me hablas, tenía los ojos muy hundidos y la ropa toda rota. Le dije que sí, que así era exactamente como lo había visto. Doña Rosa se santiguó 3 veces y me miró con mucha preocupación. «Ese es don Florencio», me dijo con la voz temblorosa. «Hace como 10 años que se desapareció. Vivía solo en una casita que estaba exactamente donde ahora está tu casa. Un día de tormenta muy fuerte, salió a revisar sus redes de pescar y nunca regresó. Encontraron su lancha volteada río abajo, pero su cuerpo nunca apareció. Me contó que don Florencio había sido un hombre muy extraño, que casi no hablaba con nadie del pueblo. Pasaba todo el día pescando en el río, y en las noches se quedaba sentado en la orilla, mirando el agua correr. La gente decía que hablaba solo, como si conversara con alguien que nadie más podía ver. Desde que desapareció», continuó doña Rosa, «varias personas han venido a cuidar este terreno, pero ninguna dura más de 2 semanas. Todos se van espantados, diciendo que ven cosas raras y que escuchan ruidos en las noches». Después de que doña Rosa se fue, me quedé pensando en todo lo que me había contado. Parte de mí quería empacar mis cosas e irme esa misma noche, pero necesitaba el trabajo y la paga. Decidí quedarme, pero ahora ya sabía con quién o con qué me enfrentaba. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la sala, con todas las luces prendidas, esperando. Como a las 2 de la mañana, escuché que alguien tocaba la puerta muy despacio. No eran golpes fuertes, sino como si alguien estuviera rascando la madera con las uñas. «¿Quién es?», grité, pero no hubo respuesta. Los rasguños continuaron por varios minutos. Luego se detuvieron. Me armé de valor y fui hacia la puerta. Puse la oreja contra la madera y escuché una voz muy baja como un susurro. «Esta es mi casa. Siempre ha sido mi casa». La voz sonaba como si viniera de muy lejos, o como si la persona estuviera hablando bajo el agua. Se me erizó toda la piel y retrocedí hasta chocar con la pared. «Mi río, mis peces, mi casa», siguió diciendo la voz cada vez más clara. Durante toda esa noche, don Florencio estuvo caminando alrededor de la casa, susurrando las mismas palabras una y otra vez. A veces se quedaba callado por un rato largo, y justo cuando yo empezaba a relajarme, volvía a escuchar los pasos arrastrándose por el suelo. Al amanecer todo quedó en silencio. Salí de la casa con mucho cuidado y vi que había huellas mojadas por todas partes, en el porche, alrededor de las ventanas y hasta en el techo de lámina. Pero lo que más me espantó fue ver que en la puerta principal alguien había escrito con lodo del río: «Vete de mi casa». Esa mañana llamé a don Esteban para decirle que ya no podía seguir trabajando ahí. Le expliqué lo que había pasado, pero él se enojó mucho y me dijo que eran puros cuentos, que necesitaba el dinero y que no podía dejar el trabajo a medias. Me ofrecí a buscarle a otro velador, pero él me amenazó con no pagarme nada si me iba antes de cumplir el mes completo. No me quedó más remedio que quedarme, pero decidí que no iba a pasar otra noche despierto esperando a don Florencio. Esa noche me acosté temprano y traté de dormir, pero a eso de la medianoche me desperté, porque sentí que alguien estaba parado junto a mi cama. Abrí los ojos despacio y ahí estaba él, don Florencio, mirándome fijamente. Su cara estaba hinchada y tenía algas pegadas en el pelo. Sus ojos eran como 2 hoyos negros, y de su boca salía agua turbia que goteaba en el suelo. «Esta es mi casa», me dijo con esa voz de ultratumba. «Siempre ha sido mi casa. El río me la devolvió». No pude mover ni un músculo. Estaba paralizado del miedo, pero de alguna manera logré susurrar: «Don Florencio, yo me voy mañana. No quiero causarle problemas». El fantasma se quedó mirándome por un rato que se me hizo eterno. Luego, muy despacio, negó con la cabeza. «Ya es muy tarde», me dijo. «El río ya te conoce. Ya sabe tu olor. Ahora tú también eres parte de este lugar». Después de decir eso, don Florencio se fue caminando hacia la ventana, pero en lugar de abrirla, pasó a través del vidrio como si fuera agua. Lo vi alejarse hacia el río, arrastrando los pies y dejando un rastro de agua y lodo. A la mañana siguiente, doña Rosa llegó más temprano que nunca. Me encontró sentado en el porche con mis maletas ya empacadas. «Me voy», le dije. «Ya no puedo quedarme aquí». Ella me miró y asintió con la cabeza, como si ya se lo esperara. «Hace bien, Eduardo. Este lugar ya no es para los vivos». Me fui esa misma mañana, sin esperar a que llegara don Esteban.
Perdí el dinero del trabajo, pero conservé algo mucho más importante: mi cordura. Pero don Florencio tenía razón en una cosa. El río ya me conocía. Desde que me fui de ahí, todas las noches sueño con esa casa junto al río. Sueño que estoy otra vez sentado en el porche, esperando a que aparezca esa figura empapada, caminando entre los árboles. Y lo más terrible es que en mis sueños, yo no me quiero ir. En mis sueños, esa casa se siente como mi verdadero hogar. Por eso ya no duermo bien, y por eso siempre estoy mirando hacia atrás cuando camino, porque sé que algún día voy a regresar a esa casa junto al río. Y cuando eso pase, ya no voy a ser yo quien decida quedarse o irse. Mi nombre es Raúl Hernández Morales, tengo 34 años y soy originario de Poza Rica, Veracruz. Durante 5 años trabajé como cobrador en la caseta de peaje, número 3 de la autopista México-Tuxpan, exactamente en el kilómetro 187, cerca del pueblo de Tepetzintla. Era un trabajo tranquilo, aunque un poco solitario, especialmente durante los turnos de noche que me tocaban cada 15 días. La caseta donde trabajaba estaba rodeada de cerros cubiertos de vegetación espesa. Durante el día se veía hermoso el paisaje, con las montañas verdes a lo lejos y el cielo azul, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Pero cuando caía la noche todo cambiaba. La oscuridad se tragaba los cerros, y solo quedaban las luces de la autopista, cortando la negrura como una cicatriz brillante. Llevaba 3 años trabajando ahí sin problemas. Conocía a todos los choferes que pasaban regularmente. Don Esteban con su camión de verduras que iba cada martes a México, la señora Carmen que manejaba una combi blanca y transportaba gente entre los pueblitos, los traileros que llevaban mercancía al puerto de Tuxpan. Todos eran personas normales, trabajadoras, que me saludaban con una sonrisa y a veces se detenían a platicar un rato, cuando no había mucho tráfico. Mi turno de noche empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. La empresa nos daba una pequeña casita al lado de la caseta principal, donde podíamos descansar cuando no había carros. Tenía una cocineta, un sofá viejo pero cómodo, un televisor pequeño y una cama individual. No era gran cosa, pero era suficiente para pasar las horas muertas. Las primeras horas de la noche siempre eran las más movidas. Llegaban los carros de personas que regresaban a sus casas después del trabajo, algunos turistas que venían de la playa, camiones de carga que aprovechaban la noche para mover su mercancía. Pero después de la 1 de la mañana, el tráfico se volvía muy escaso. A veces pasaban 1 o 2 horas sin que apareciera ni un solo vehículo. Era durante esas horas de silencio cuando comenzaba a sentir algo extraño. Al principio pensé que era normal, que cualquier persona que trabaje sola de noche en un lugar tan alejado sentiría cierta inquietud. Los sonidos nocturnos del monte se escuchaban más fuertes, el viento moviendo, las hojas de los árboles, el canto de los grillos, el aullido lejano de algún coyote. Pero había algo más, algo que no podía explicar con palabras. Una noche de octubre, alrededor de las 3 de la mañana, estaba sentado en mi silla dentro de la caseta, leyendo una revista, cuando escuché el sonido de un motor acercándose. Me levanté y me asomé por la ventana, esperando ver las luces de algún carro, pero no vi nada. El sonido se escuchaba cada vez más cerca, como si fuera un motor viejo y cansado que costaba trabajo mantener encendido. Salí de la caseta y caminé hasta la orilla de la autopista, pero no había ningún vehículo a la vista. El sonido duró casi 5 minutos más, y luego se desvaneció poco a poco, como si el vehículo se hubiera alejado por algún camino invisible. Regresé a la caseta pensando que tal vez había sido mi imaginación, o que algún carro había tomado alguna desviación que yo no conocía. Pero a la noche siguiente volvió a pasar lo mismo. Otra vez a las 3 de la mañana, el mismo sonido de motor viejo acercándose, sin que apareciera ningún vehículo. Esta vez salí más rápido y caminé más lejos de la caseta, tratando de encontrar alguna explicación. Revisé los alrededores con mi lámpara. Busqué entre los arbustos por si había algún camino oculto, pero no encontré nada. La tercera noche que pasó esto, decidí quedarme despierto y muy alerta desde las 2:30 de la mañana. Me senté en una silla afuera de la caseta, con mi lámpara en la mano y prestando atención a cada sonido. Exactamente a las 3 en punto, comenzó a escucharse el motor otra vez. Esta vez estaba completamente seguro de que no venía de la autopista principal. El sonido parecía venir del monte, de algún lugar entre los cerros. Conforme pasaron los días, el fenómeno se volvió más regular.
Todas las noches, sin excepción, a las 3 de la mañana exacta se escuchaba el motor fantasma. Duración entre 4 y 6 minutos. Siempre el mismo sonido áspero y cansado, como el de un carro muy viejo que batalla para mantenerse encendido. Le conté a mi supervisor, el señor Jiménez, pero se rió de mí y me dijo que seguramente era algún campesino que tenía una camioneta vieja y manejaba por algún sendero del monte para revisar su ganado o sus cultivos. Su explicación tenía sentido, así que traté de convencerme de que eso era todo. Pero las cosas empezaron a ponerse más extrañas cuando, una noche de mediados de noviembre, vi una luz tenue moviéndose entre los árboles del cerro mientras escuchaba el sonido del motor. No era una luz normal como la de los faros de un carro, era más débil, de color amarillento, y se movía de forma errática, como si fuera una linterna que alguien agitara mientras camina por un terreno difícil. Esa noche no pude dormir nada. Me quedé despierto hasta que llegó mi reemplazo del turno matutino y le conté lo que había visto. Él también se rió, pero cuando le describí exactamente dónde había visto la luz, su expresión cambió. Me dijo que los pobladores de Tepetzintla siempre habían dicho que en esos cerros pasaban cosas raras, pero que él nunca les había hecho caso a esas historias. Al día siguiente fui al pueblo y pregunté en la tiendita de don Roberto sobre las historias de los cerros. El anciano me miró con seriedad y me invitó a sentarme. Me contó que hace muchos años, tal vez 30 o 40, hubo un accidente terrible en una curva peligrosa que existía antes de que construyeran la autopista. Un hombre que se llamaba Crescencio manejaba una camioneta vieja, cargada con costales de café. Era muy tarde en la noche y llovía mucho. Perdió el control en la curva y se desbarrancó. Tardaron 3 días en encontrarlo porque el camino era de terracería y pocos carros pasaban por ahí. Según don Roberto, desde entonces la gente del pueblo había visto luces extrañas en esa zona, especialmente durante las madrugadas. Algunos decían que era el alma de Crescencio que seguía manejando su camioneta, tratando de llegar a su destino. Otros pensaban que era solo el viento jugando con las luces de los pueblos lejanos. Regresé a trabajar esa noche con la historia dándome vueltas en la cabeza, pero traté de mantenerme tranquilo. A las 3 de la mañana, como siempre, comenzó el sonido del motor. Esta vez presté más atención y me di cuenta de que efectivamente sonaba como un motor de camioneta vieja, no de carro. Era un sonido áspero, como cuando el motor está muy forzado o cargando mucho peso. La luz también apareció otra vez, moviéndose lentamente entre los árboles del cerro. Pero esa noche noté algo que me puso la piel chinita. La luz se movía siguiendo el patrón de un camino, como si hubiera una ruta invisible que solo esa luz conocía. Se detenía en ciertos puntos, giraba en las mismas curvas, subía y bajaba como si estuviera siguiendo las curvas de una carretera fantasma. Durante las siguientes semanas, me acostumbré tanto a este evento nocturno que ya no me daba miedo. Incluso llegué a sentir cierta compañía. Después de todo, durante esas largas madrugadas de soledad, saber que algo o alguien estaba ahí afuera me hacía sentir menos solo. A veces hasta me paraba afuera de la caseta y observaba la luz moverse por el cerro, como si estuviera viendo a un vecino que regresa a su casa después del trabajo. Todo cambió la noche del 15 de diciembre. Había estado lloviendo durante todo el día y la autopista estaba mojada y resbaladiza. El clima estaba muy feo, con viento fuerte y truenos a lo lejos. Como era de esperarse, esa noche hubo muy poco tráfico. Solo pasaron 2 o 3 carros en toda mi guardia. A las 3 de la mañana, como siempre, comenzó el sonido del motor fantasma. Pero esta vez era diferente. Se escuchaba más fuerte, más desesperado, como si el motor estuviera fallando. El sonido iba y venía, se cortaba por momentos y luego regresaba más intenso. La luz en el cerro también se veía extraña, más brillante pero también más errática, como si estuviera perdida o confundida. Estaba parado afuera de la caseta, observando la luz y escuchando el motor, cuando de repente todo se quedó en silencio. Un silencio que me pareció más fuerte que cualquier ruido. Hasta los grillos dejaron de cantar. La luz del cerro se detuvo completamente, como si alguien hubiera apagado una lámpara. Entonces escuché algo que nunca olvidaré. Un grito de hombre que venía del cerro, lleno de terror y desesperación. No duró más de 3 segundos,
pero fue tan claro y tan fuerte que sentí como si alguien hubiera gritado justo a mi lado. Me temblaron las piernas y el corazón se me aceleró tanto que pensé que me iba a dar un infarto. Corrí hacia la caseta y me encerré con llave. Me senté en el sofá temblando y esperé a que amaneciera. No volví a escuchar nada más esa noche, pero no pude dormir ni un minuto. Al día siguiente regresé al pueblo y le conté a don Roberto lo que había pasado. Su cara se puso muy seria y me dijo que la fecha del accidente de Crescencio había sido exactamente el 15 de diciembre, hace 37 años. Según él, cada año en esa fecha, las manifestaciones se volvían más intensas, como si el alma atormentada tratara de recordar lo que le había pasado. Esa fue la última noche que trabajé en la caseta. Al día siguiente presenté mi renuncia y me busqué otro trabajo en Poza Rica. Mi jefe trató de convencerme de que me quedara. Me ofreció cambiarme a turnos de día, pero ya había tomado mi decisión. Han pasado 2 años desde entonces y todavía no puedo manejar por esa autopista sin sentir escalofríos. Sé que lo que viví fue real, tan real como que estoy contando esta historia. No sé si era realmente el alma de Crescencio o si hay alguna explicación que yo no entiendo, pero lo que sí sé es que hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz. A veces cuando manejo por otras carreteras en las madrugadas, me acuerdo de esa luz moviéndose por el cerro y de aquel grito desesperado que se escuchó esa noche lluviosa de diciembre. Y entonces aprieto más fuerte el volante, acelero un poco más y le pido a Dios que me proteja, porque ahora sé que no estamos solos en las carreteras de este país, especialmente cuando cae la noche. Los compañeros que siguieron trabajando en esa caseta me han contado que el fenómeno continúa. Todas las noches a las 3 de la mañana, el motor fantasma de Crescencio sigue sonando en el cerro, y su luz sigue moviéndose por el camino invisible, buscando tal vez la manera de llegar finalmente a su destino o de encontrar el descanso que tanto necesita su alma atormentada.